queridos surferos, feliz año, feliz 2026 y bienvenidos a una nueva temporada que arrancamos con este primeras impresiones, el primero del año. Y como no puede ser de otra manera, aquí está Oli conmigo para, bueno, descorchar la botella, tío. ¿Qué tal? Muy buenas, Brian. Pues muy contento, tío. Feliz año para ti, feliz año para todos los que nos estoy escuchando por ahí. Y nada, arrancamos como no podía ser menos, ¿no? Pues con un primeras impresiones, como siempre, a tope desde el primer momento del año. Pues sí, bueno, desde el no hemos tirado un par de semanillas de vagueo, necesitábamos ahí una desconexión. A mí me han escrito, tío, de a ver qué pasaba, que por qué no grabábamos. Y, joder, me he acordado del chino aquel, de hay que clavar. Qué mala costumbre tenemos a la gente, pero es verdad, nos tomamos un par de semanitas así un poco más de chill. Y yo no sé tú, yo me he recuperado perfectamente. Yo puedo retomar ya el ritmo habitual de grabación, tío. Sí, yo estoy ready. La verdad es que me encantaría decir que es que estas 2 semanas no hemos estado grabando porque hemos estado leyendo. Yo en mi caso he leído bien poco entre viajes, reuniones familiares y como ya sabes que he pasado imágenes por el grupo de WhatsApp, el tema de la mudanza, de colocarlo todo, es lo que se ha llevado mi tiempo. Así que leer esto que vamos a comentar hoy lo leí el año pasado. A ver si mi memoria no me fue una mala pasada a la hora de hablar de la obra. Hemos estado entretenidos. Tengo que decir que este manga del que vamos a hablar hoy me ha costado terminarlo, tío. Lo hemos retrasado un poco este primera impresión por mi culpa, porque tú es verdad que te lo zampaste casi el día de la compra, ¿no? Yo lo he dilatado un poquito más, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Ya está. Y sí, ojito de lo que os vamos a hablar para los que os gusten los mangas con sabor añejo, clásico. Pues os traemos hoy Pad Labor, o Pad Labor, depende, cada uno lo llama de una manera, de Masami Yugi, que nos trae Planeta en esa edición Tochai. Y como siempre hacemos, tío, para no perder las costumbres, las buenas costumbres, hay que mantenerlas. Cambiaremos cositas del formato principal del podcast con nuevas secciones y demás, pero lo que son los PI, tío. Las primeras impresiones tienen que arrancar con un repaso a la figura del mangaka. Así que vamos a hablar un poquito de Masami Yugi para el que no esté muy puesto en quién es y qué ha hecho. Pues sí, este es un mangaka que nació en el 57, cuyo nombre original es Shuji Sato, y que se dio a conocer, bueno, pues como casi todos, ¿no? Creando doujinshi y sobre todo destacando con las parodias que hacía del universo Gundam. Ya después de unos cuantos tomos únicos, como decíamos, doujinshi, etcétera, etcétera, en 1985 logró ganar el 19º premio Seiyun al mejor manga con R, el último Superman, que era un manga ambientado en un instituto lleno de estudiantes bizarros al que se le unía un androide diseñado para conquistar el mundo. Esto obviamente era una comedia, ¿no? Con la que ya llegó a alcanzar los 10 volúmenes y bueno, y fue la antesala a su manga más popular, que es del que vamos a hablar hoy. Aunque antes de hablar de Pad Labor, decir que a ese primer manga, tío, Bustamante le dedicó una canción. La sí, ¿cuál fue? No soy tu Superman, soy un androide preparado para conquistar. Madre mía, sabía que tenía que haber dejado el título en japonés. Hubiera dado menos pie a coña. Pero bueno, aquí lo tenemos. Primer buen chiste del año. Ole, que no se pierdan las tradiciones, tío. Totalmente. En fin, con este Mobile Police Pad Labor podemos decir que arrancó en 1988 en la Shonen Sunday de la Shogakukan y no fue hasta el 94 que terminó su andadura con unos 22 tomazos recopilatorios. Ahí es nada, una colección bastante extensa, que decir que tuvo tantísimo éxito que contó con su adaptación al anime, como no podía ser de otra manera, en este caso de 47 episodios que fueron continuados con 2 series de OVA. Una tuvo 7 episodios y otra 16. Y además 3 películas de animación. Fíjate tú, que ahora comentaremos un poquito de estas pelis, que yo sé que hay unos datos ahí curiosetes, pero todo lo que se le viene detrás, Yo creo que el tío dijo, sí, a mí me mola Gundam, yo le he hecho ahí unos doujinshi y yo me quiero hacer un universo... A ver, es difícil, ¿no?, de igualar, pero bueno, que se extendiera más allá de la línea principal del manga. Sí, todo además esto tiene una justificación que comentaremos ahora en un momento,
Pero es verdad que toda esta parte de la animación le dio muchísimo bombo a la serie. De hecho, las películas que tú comentabas precisamente, ¿no? Las dos primeras, aquella dirigida por Mamoru Oshii en el 89 y en el 93, pues marcaron una época, yo creo que le dieron un empujón muy fuerte. Tenía aquel estilo súper realista que más que parecerse al manga, pues seguía un poco el rollito que vimos después en Ghost in the Shell, que obviamente también estaba dirigida por Oshii, ¿no? Ese estilo tan reflexivo, muy realista, muy particular y bueno, a esas dos pelis, ya en el 2002, se le unió una tercera que está dirigido por Fumiko Takayama, que se llama WX3, ¿no? También Pal Labor. Muy completo todo, digamos que una serie, ¿no? que creó como un microuniverso de sí misma y que le dio ese empujón. Tanto es así, tío, que además pues también cuenta con live action, también con Mamoru Oshii como director, esa serie llamada The Next Generation Pad Labor, que cuenta con 14 episodios y una película. La verdad que no le falta material. Y como decías tú antes, tío, que todo esto, el tema de que fue como un universo muy vasto que querían explotar, tenía la justificación que os comentaba, y es que Pal Labor dio también origen a ese grupo Headgear, como lo llaman, ¿no? Un grupo que está formado por 5 escritores y artistas relacionados con el mundo del manga y el anime, obviamente, entre los que, claro, se encontraba Masami Yuki, Mamoru Oshii y otros 3 que no voy a mencionar porque no vamos a conocer, pero que lo que tenía como objetivo era buscar, conservar y explotar los derechos de los autores sobre sus propias obras, para después tener pues ese control creativo, ¿no? Y la capacidad de decisión en lo que eran sus creaciones. Algo que, bueno, como decía, ¿no? Se dio claramente en todo este universo de Pal Labor, todas las adaptaciones que hicieron, etcétera, etcétera, que bueno, pues se hizo también con ese objetivo, ¿no? Ya que se curraron ellos la obra, vamos a explotarla en todos los ámbitos posibles, bueno, pues para sacar rédito, y desde luego que lo consiguieron. Aunque hay que decir, tío, que más allá de las fronteras de Japón, no fue una serie sí conocida, pero no tuvo mucho éxito, tío. No hay más que ver que, por ejemplo, en Estados Unidos se canceló al segundo volumen, aquí en España también falló bastante, hay muchos países donde se intentó publicar, como que no cuajó. Yo creo que salvo las pelis de Oshii, Pal Labor nunca funciona muy bien fuera de la frontera japonesa. De hecho, yo estas franquicias las conocía más por el tema de la adaptación animada que por el manga. El manga nunca había entrado hasta este momento, fíjate, con esta nueva edición de Planeta. De antes a mí me sonaba todo, pero por el anime. Claro. El manga nunca lo había probado. Pero bueno, decir que ya dejando un poco de lado Pad Labor y tras su conclusión, pues Yuki no paró, siguió trabajando con otras obras en las que podemos destacar esa Yayauma Grooming Up, que es del 95 y consta de 26 volúmenes, donde sí vamos a tener una premisa un tanto distinta, que vamos a tener la vida de un estudiante y su relación con los caballos en un rancho, un poco el hombre que susurraba a los caballos versión instituto, ¿no? Un poco así, tío. Y otra serie suya que podemos destacar es esa Birdie the Mighty, ¿no? Que cuenta con tres series diferentes publicadas en el 85, que fue un primer volumen, un primer tanteo, ¿no? Luego en 2003, que hizo un remake de este primer volumen, pero ya más extenso. Y finalmente en 2008 una secuela. En total tiene 34 tomos, ¿no? Esta Birdie the Mighty, que es otra de sus obras más conocidas. Yo esta ya aquí tengo que confesar que jamás la he picoteado ni la he curioseado. Yo no sé si tú esta sí la tienes más ubicada. La verdad que no, tío. Es que lo comentaremos también después, pero es que este autor es un autor muy desconocido en España, tío, y casi que te diría también en Europa. Este tipo de obras, que mira tú la cantidad de tomos que tiene, la fama que habrá conseguido Japón, aquí ni la hemos olido y ni siquiera nos han llegado así, ¿no? Adaptaciones de anime y tal que puedan un poco hacernos la ve más familiar. Para nada, tío. Es que la única que sí que me suena es la otra, ¿no? La otra que sí se ha publicado aquí en España, que es esa Atom the Beginning. Ese manga que toma como base Astro Boy, ¿no? Y luego genera su propio universo y tal. Aquí Masami Yuki solamente hacía las veces de guionista, pero como digo, es el único manga más allá de Pal Labor que se ha publicado en nuestro país. Lo edita Milky Way, que tiene publicado a día de hoy 17 tomos de los 24 volúmenes que hay en Japón, aunque es una serie que está abierta y que sigue avanzando, así que es la única otra obra que podemos leer en castellano de este hombre. Antes has comentado que este es un hombre nacido en el 57 y muchos pueden pensar que bueno, que ya está retirado y ya está gozando de... Pero que va, sigue en activo. Y en este caso se está encargando como autor completo de su manga Shinkuru Hashiru. Este inició en 2018 y a día de hoy lleva 21 tomos publicados. Se trata de un seinen histórico
centrado en la figura de Shinkuro Ise, que es el precursor del Daimyo Sengoku, tío, por si no lo sabías, te lo cuento yo. Muy bien, a ver, estas cosas, yo qué sé, tío, esto ya lo trata todo con más seriedad, porque muchos de los mangas que hemos hablado anteriormente meten mucha comedia, instituto, aquí ya se ve que el hombre está ya más curtido, ¿no? Con ganas de hablar un poco más de temas más serios, y se nos ha marcado este seinen histórico, que bueno, es curioso, tío. Bueno, he dicho todo esto, vamos con esa edición, pero antes de hablar de ella, ¿qué te parece si antes has mencionado que bueno, que a pesar del éxito en Japón que ha gozado Paz Labor, fuera de sus fronteras, pues a veces ha visto truncada sobre todo la publicación de su manga, quedando inconcluso en distintos países. España no ha sido menos y ya lo has dicho tú, no ha sido la primera vez que se ha intentado publicar esto a través de esta nueva edición de Planeta, así que si te parece, pues vamos a repasar esas intentonas. Bueno, fue una básicamente, tío. Tenemos que recordar que se lanzó allá entre el 97 y el 99. Se publicó de forma bimestral los primeros 12 volúmenes de esta serie en formato tomo, sin sobrecubiertas ni nada. Pero como decimos, eso fue la primera intentona, que por desgracia no fue muy bien, porque ya decimos que se quedó cancelada y nos perdimos los últimos 10 volúmenes de la serie. Por aquel entonces pues estaba entre las 1200 y las 1000 pesetas cada uno de los tomos y bueno, yo tengo que decir que me metí en ella en su momento, me compré los 3-4 primeros y ahí se quedó y bueno, esta ha sido la segunda intentona que voy a hacer con Paz Labor. Pero sí, ahí la tuvimos en tomitos, ¿eh? Sí, se quedaron en 12, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues recuperamos esta colección, eso sí, en una nueva edición. Los números en japonés son 16, aquí se nos van a presentar en 8 tochales. A un precio de 25 euros, pero tened en cuenta que van a tener más de 500 páginas cada uno. Sí, porque hay que decir, tío, que esta edición, al menos por lo que yo he podido encontrar, no se basa realmente en ninguna japonesa, porque ya han publicado la Wideban de 11 tomos, la original que hemos dicho de 22, han publicado otra Izoban de 16, etcétera, etcétera. Es decir, que la que tenemos aquí de 8 tomitos tan comprimido, ¿no? Con esas 500 y pico páginas por tomo, no la he visto yo en Japón. Pero bueno, me parece chula, me parece llamativa, comparativamente con la primera que publicó Planeta de Agostini Comics, ¿no? Hay que decir que es más grande, ¿no? Tiene ese formato ya A5, incluye las páginas a color, que es una cosa que me mola mucho, tío. No solo la del principio del tomo, sino que después cuando vas leyendo te encuentras páginas a color dentro, incluso algunas en ese bitono, ¿no? Con tonos naranja y tal. Como habréis visto, por ejemplo, en la edición Legend de Dragon Ball, ¿no? Que hay un montón de páginas así. Así que son detalles que yo agradezco bastante. La verdad que sí. Yo creo que, por eso he dicho 16 en Japón, yo creo que tomará el número del Izoban y simplemente la hace doble, ¿no? Efectivamente. Bueno, a decir que es una edición que se ve vistosa por ese tono metalizado plateado de la cubierta con el diseño luego de los protagonistas y de los mechas. Pero me gustaría aquí, ya te lo comentaba el otro día en el surfeo, pues un poco el tema que ha habido, ¿no? Con los rayones y demás, que tú decías que bueno, que pasabas un poco, que te daba igual, pero hay que decir también que nosotros somos muy mirados, luego muy mijitas a la hora de coger los tomos y yo me lo compré en el Salón del Manga, ahí en Barcelona, tío, y no había ni uno que no estuviese rayado máximo. Era increíble. Yo pensaba, ¿no? Si aquí están así, ¿cómo llegarán luego a las tiendas, ¿no? Que aquí vienen calentitos. Impresionante. Se arañan con mirarlos, vamos. Es que esa tinta metalizada, que no creo que sea ni tinta, ¿no? Es un material así reflectante, es muy rayable, tío. A poco que lo toque, de hecho lo que tú dices, al apilar un tomo sobre otro, pues yo creo que ya deja marcas. Y por eso mismo te decía yo el otro día cuando estábamos hablando de ese tema, que es una cosa que me da un poco igual, tío. No es el típico tomo, ¿no? Que para rayarlo es porque tienes que haberle dado casi con una cuchilla o porque la has tenido que rozar con un mueble, ¿no? Esto es que se raya o se marca un poquito, no voy a decir se raya, se marca casi con mirarlo y bueno, pues ya está, así. A ver, yo tengo que decir que ni siquiera estéticamente me parece bonito, la verdad. El rollo metálico, pues sí, lo puedes relacionar con los mechas y tal, pero la verdad, ese tono gris espejado ahí en portada, a mí no me gusta demasiado, la verdad. Creo que ha sido un sacrificio grande
para un resultado que tampoco es, que diga tú, espectacular. Yo he leído por ahí, por Twitter, ya no sé si será invención de la peña, y ganas pues un poquito, ¿no? De aliviarse por esos rayones, el decir que bueno, que esto pretendía simular los arañazos de los mechas, ¿no? Después de cuando combaten y demás. Oye, pues mira, pues puede ser, ¿eh? La imaginación. A ver, si eso es así, pues nada, Planeta ha hecho ahí como una estrategia de marketing muy curiosa, ¿no? Muy envolvente. Desde la portada ya te está metiendo, pero bueno, no sé cuánto de verdad habrá en ese razonamiento. Tú sabes las típicas maquetas, los Gunpla y demás, ¿no? Que vienen como muy limpitos y que la gente se dedica como a hacerles daños y a ensuciarlo un poco con pintura. Pues esto es lo mismo, tío. Dale unos cuantos meneos y os va a quedar un tomo de lujo. Hay que decir que el resto de la colección va a mantener esos colores metalizados, o al menos eso parece por lo que he podido ver de las portadas online, así que bueno, por lo menos no vamos a tener uno plata, uno bronce, uno oro. Espero. No vaya lo que nos faltaba. No, está bien, a ver, ya te digo, no es una edición especialmente bonita por la portada, a pesar del esfuerzo, pero es resultona, tío, y lo que más valoro yo precisamente es lo que estaba diciendo del tamaño y este tipo de cosas. Porque hay que decir además, tío, que más allá de esto que hemos comentado, estritas escasos por no decir ninguno. Viene peladito, sí, la verdad que sí. Pero bueno, en esas 500 y pico páginas, ¿qué más le puedes pedir, tío? Tienes tus paginitas a color, esas páginas bitono, como mencionabas antes, y al final es que poco más le puedes pedir, ¿no? Ya sería un poco buscarle tres pies al gato. Yo lo que quiero comentar lo bien que queda esto y que te puede hacer una balda de mecha súper guapa a tamaño A5 si juntas a Evangelion, luego pones Gundam y luego le metes Pal Labor, ¿no? O sea, te queda todo como... ¡buah! La zona del manga de mechas clásico queda espectacular así, sí, tío. Y yo no sé qué te ha parecido a ti el precio, tío, esos 25 euros, ¿no? Por estas 528 páginas. Yo por mi parte, no sé, lo veo quizá un pelín caro, podríamos decir, ¿no? Quizá tomo triple, 25 euros, vale, pero es que creo que esto no llega a tomo triple. 528 páginas, bueno, 2 y pico, ¿no? Serían. Sí, normalmente los mangas que están por unas 200 páginas o así, ¿no? 180, 200... Bueno, es como todo, los precios están locos, esto pica, esto pillárselo pica, pero igual que pica cualquier manga de estas características, ¿no? Por ejemplo, Ayamahiro también pica gastarse, que más o menos vale lo mismo, si no recuerdo mal. Es un desembolso importante que al fin y al cabo en una semana de surfeo te quita de pillarte otras cosas, te tienes que dejar... O sea, esto es un manga, yo creo que te lo tienes que pillar porque te gusta mucho el género y el manga clásico, le tenías mucha nostalgia, ¿no? Y lo querías completar. Porque si no lo vas a ver caro. Ahora, en el caso de que era lo que tú estabas esperando y demás, pues a lo mejor la respuesta que te puede dar otra persona es, pues yo lo veo bien, ¿no? Yo creo que ahí la subjetividad puede jugar un poquito. Bueno, y ahora derechitos a los datos Wacom. Vamos a ver si esos 25 pavos han hecho mella al número de usuarios listados en la plataforma. Tenemos que este primer tomo de Pal Labor se lanzó el día 3 de diciembre, justo ahí para el saloncillo. Y bueno, a fecha de hoy, que ya han pasado unas pocas semanas, unas 5 semanitas, tenemos que este tomo 1 lo tienen 238 usuarios. O sea, que yo creo que no es un número nada malo para los números en los que nos solemos mover últimamente, con estas características, teniendo en cuenta el manga que es y el precio que conlleva. Efectivamente, tío, la verdad es que me sorprendió un positivo ver esa cifra, tío. Pues ya digo, Pal Labor era un manga que a muchos no sonaba, ¿no? Pero que nunca había sido especialmente bien acogido, y esos 238 a mí, a estas alturas, me dejan contento. Eso sí, me gustaría ver, tengo ganas de ver, ¿no? ¿Qué pasa con el tomo 2? Si la caída es grande o pequeña, pero bueno, esos 238 por ahora, guay. Luego, si te parece, podemos hacer una especulación en las conclusiones. Cuando ya hemos hablado de lo que nos ha parecido, ¿no? El reencontrarnos, el descubrir esta obra y demás, ¿qué creemos que puede pasar con el tomo 2? Perfecto, hacemos nuestras cábalas. Y decía que estos números, la verdad que están muy parejos con respecto a otros mangas clásicos, ¿no? Que también se publicaron en esa fecha para el Salón del Manga. Por ejemplo, esa X de Clan está a día de hoy en 209. Fíjate que está incluso por debajo, cuando yo pensaba que X era una obra mucho más esperada, tío. Y ahí andan también. Y fíjate, otra que había que desembolsar
bastante pasta, era Gon, que venía en ese cofre. 212 personas, nada Muy mal bien, para tío. un manga de esas características. Sí, con ese, creo que eran 60 euros, ¿no? Así que está muy bien. Y por cerrar, una obra más actual, más contemporánea, que sería esa Onigoroshi, ¿no? Que nos trae Arechi y que se queda en 255. Digamos que de estas que hemos recogido, ¿no? Es un poco la ganadora, pero no es un manga más actual dentro de esa línea oscura que está también funcionándole a esta editorial. Así que bueno, se entiende. Que por cierto, yo quiero aquí hacer un inciso de comentar una curiosidad de Wacom. De estos cofres que venden, porque lo he visto con la Legend y también pasa con Gon. Y es, si el primer número tiene 212 usuarios listados, ¿por qué el segundo tiene menos? Tiene 10 menos. Hay algún y en la Legend pasa despistado, igual. ¿Qué pasa aquí, tío? Siempre hay algún despistado. Las cifras nunca van a ser redondas, tío. A mí también me da un poco de tos cuando veo eso, tío. Niños, marcad bien los cómics en el Wacom. Que nos jodéis las estadísticas. Bueno, y ya dicho todo esto, vamos con la sinopsis especialmente interesante para aquellos que nunca hayáis acercado a este universo de Patlabor. Y aunque te voy a dar paso, tío, yo si queréis os lo resumo rápido. Policías en robots. Bueno, dicho así suena muy épico, tío, pero sí. Es verdad que vamos a tener que profundizar un poco más porque tiene sus matices, Sí. En Patlabor lo que hacemos es viajar, bueno, a una especie de realidad alternativa, ¿no? Es un mundo muy parecido al nuestro, un poco ochentero ya a esta altura de la vida, ¿no? Solo que aquí lo que se ha extendido es el uso de robots tripulados, a los que llaman labors, ¿no? Para realizar sobre todo todo tipo de tareas civiles, como por ejemplo la construcción, ¿no? Que es lo más típico que vemos por aquí. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, bueno, pues han empezado a dar ciertos crímenes, ¿no? Ciertos problemas relacionados con estos labors, lo que ha tenido que dar pie a crear una nueva unidad policial especializada en este tipo de delitos, que utiliza labors tripulados por agentes para poder contener un poco estas situaciones, ¿no? Y estos son los denominados Patlabor, la policía de los labors. La historia, pues, de nuestro manga, que comienza con la creación de la segunda división de vehículos especiales, a la que se va a unir, pues, la protagonista del manga, que es Noa Izumi, una chica fanática de los labor a la que se le asigna, pues, un nuevo modelo de Patlabor que se llama Ingram. Y a ella, pues, se le van a unir también otros personajes por ahí, ¿no? Bueno, que van a tener que hacer piña dentro de esta segunda división, bueno, para gestionar el día a día y todos los problemas que vayan surgiendo, las diferentes misiones, etcétera, etcétera. Digamos que empezamos siguiendo un poco los pasos de esta cadete, ¿no? Que se le da ese modelo nuevo. Y justamente por eso, pues, ya va a levantar un poquito pues eso de celos, ¿no? Entre compañeros y demás. Esto me recordó también a Gundam, fíjate tú, ya que hemos dicho que empezó el autor haciendo doujinshis y demás del tema, quizá ahí eso está basado. Y deciros también, ya que mencionamos esto, que el que esté imaginándose una historia épica con un tono serio al estilo Gundam, pues bueno, no exactamente. Yo creo que la pondría, quitándole leche, y la pondría un poquito más en la línea de Gunsmith Cats, que tiene ahí ese sabor clasiquito, pero vamos a contar con mucha comedia. Sí, mucha comedia y muchos momentos de impasse, ¿no? Entre misiones, podríamos decir. Digamos que Patlabor, aunque sí es verdad que tiene el eje de los mechas ahí, para mí el peso real es el de los personajes humanos, más que incluso el de los robots, las peleas, las batallas. Aquí no hay nada épico, como tú decías. El parecido con Gundam, yo creo que termina en el momento en que hay robots y pilotos, ¿no? Pero aquí es todo mucho más trabajo de oficina, podríamos decir. Podemos estar capítulo y capítulo viendo simplemente a los personajes, a esta unidad, ¿no? Interactuando entre ellos, los problemas, que tengo una reunión con el jefe, ahora tengo 2 horas libres, me voy a tomar el sol aquí, voy a charlar con mi compañero, llega uno nuevo y tal y cual. Es decir, no son misiones continuas una detrás de otra, ni mucho menos, pero ni mucho menos, ¿eh? Y la acción que hay, pues, limitada. Está contada, exacto, muy limitada, está contada con cuentagotas, tío. Y tampoco cuando llega, tampoco es que sea como Gundam, ¿no? Que hay misiles volando, explosiones, no, esto es todo mucho más, pues como la policía de barrio, tío. Voy a intentar cargarme a este enemigo sin hacer mucho daño entre los edificios cercanos. Exacto, todo el tema de la gestión de recursos y demás está como muy presente, ¿no?
Y ahí también radica un poco el tema de la comedia, con ese jefe que siempre se las ingenia, ¿no? Para salirse un poco con la suya. Yo creo que junto con la protagonista probablemente sea uno de los personajes más interesantes. El resto me ha sabido un poquito más de como de relleno, que tiene que estar ahí, ¿no? Sobre todo el resto de oficiales que van con esos otros mechas y con el resto de la unidad, ¿no? Ujú. Pero ese jefe con el rollito ese tiene un toquecito cómico, también oscuro, creo que da mucho juego, ya digo, yo como por ejemplo nunca he entrado al manga, no sé hasta qué punto, pero tiene pinta de llevar gran parte del peso de la acción hacia adelante y de ser uno de los ejes centrales. El típico personaje maduro, ya un poco quemado, ¿no? De la vida y de la profesión, que está ahí. No sé, me han gustado todos los personajes en general, tío. Ya te digo que para mí ha sido lo mejor del manga porque los veo, bueno, con cierta profundidad, con matices, con los caracteres bastante marcados, ¿no? Lo típico de que cuando están todos juntos, cada uno ocupa su lugar muy bien, cada uno aporta, pues bueno, el que es más rudo, el que es más cómico, el que es más pasota. Toda esa mezcla de caracteres, pues al final hace que cuando están interactuando entre ellos, se te hace bastante entretenido. Y por eso digo que es el fuerte y menos mal, porque ya digo que todas estas interacciones ocupan el 80% de este primer tomo, por decirte una cifra, ¿no? Así a volapié. Si esta pata de la mesa cojeara, yo creo que el manga no se habría sustentado bien, solo en base al tema de las misiones, los mechas, etcétera, etcétera. Así que por ahí bien. Y el tema de la comedia que tú comentas, lo veo muy bien traído. No es una comedia ni absurda, ni una comedia que está ahí forzada en absoluto. Simplemente es que los personajes, pues, igual que tienen podemos decir, su cariz o su lado más serio cuando están trabajando, ¿no? Luego también tampoco tienen problemas en hacer coña, en bromear, en que le pasen cosas y tal. Hay algunos que son más torpes que otros. Y al final se crea ahí un rollo, te diría, slice of life, con elementos cómicos y bueno, y muchas situaciones y conversaciones que hace que vaya la cosa avanzando. Y aún así, con todos estos elementos, es una obra que yo creo que por su carácter sobre todo de historias prácticamente autoconclusivas, que realmente no lo son porque tienen el hilo, pero es verdad que se divide como mira, hemos hecho esto este día, ¿no? Hemos tenido estas pruebas o hemos venido aquí a detener, tiene ese saborcillo. Yo creo que justamente por eso es un manga que esto yo creo que se disfruta poquito a poco, es decir, cogerte el tocho y pretender leerte esas 500 páginas de una sentada, yo creo que puede hacer que acabes harto de esta obra. Se puede hacer árido, es decir, no va, por ejemplo, vuelvo a mencionar Gundam, ¿no? Que por la similitud del tema mechas, ¿no? Que ese sí, tío, yo me siento y me bebo el tomo, es verdad que un poquito más breve, pero pum, te lo gozas. En el sentido de Patlabor, a mí aunque me lo leí más o menos de golpe, sí que me hicieron falta como unas 3-4 sentadas. No, esto no es de atracones, esto de te lees un poquito, me pasa un poco para mí, y lo vuelvo a decir, la experiencia lectora ha sido más similar a la de Gunsmith Cats, que voy picoteando y así disfruto mucho mejor, ¿no? De las misiones y de todo lo que va apareciendo. Sí, totalmente de acuerdo, vaya. De hecho, mírame a mí, que he tardado más de un mes en terminarme este primer tomo cuando yo soy de los que se sientan y lo devoran, tío. Pero me ha pasado eso, no tiene, ¿qué te diría yo? Ese gancho después de finalizar un capítulo para decir, coño, me voy a ver el siguiente, porque como tú dices, casi todos son autoconclusivos. Hay una historia por ahí un poco más de fondo, más continuista, pero como que se está cociendo a fuego lento y tampoco te genera la ansiedad, ¿no? Por seguir leyendo a ver qué pasa. No, la mayoría son, pues eso, tío. Ha llegado alguien a la oficina, este capítulo va de conocerlo, de saludarlo y después, lo que te digo, nos sentamos al sol y ahí se queda el episodio. Entonces tampoco te generas ansiedad por leer el siguiente. Y yo diría que para mí ha sido uno de los fallitos o de los problemillas más grandes de este tomo, por ejemplo, tío. Porque aunque está todo muy bien representado, es verdad que argumentalmente no me ha generado esas ganas por leer más. Y como ya digo, tío, mira todo lo que se ha dilatado el tomo en el tiempo en mi caso, tío. Porque no me producía ganas de seguir leyendo, tío. Simplemente decía, bueno, ahora que tengo un ratito me leo un capitulillo más y vamos a otra cosa que me tenga más enganchado. Pero esta en concreto, por el momento, no me ha generado esas sensaciones de querer seguir leyéndola. A mí me ha pasado un poquito similar, no de querer dejarla, pero sí de pensar, tío, esto yo con 12, 13 años creo que lo hubiera pillado mucho mejor, ¿sabes? Coño. Me hubiera flipado muchísimo más. Ahora, no sé si es porque la narrativa es hija de su tiempo, si porque nosotros también hemos cambiado con la edad, no lo sé.
Pero lo leía y pensaba, tío, esto yo lo hubiera flipado ahí los veranos en el césped al lado de la piscina leyéndome esto incluso una y otra vez, que antes éramos así. Pero ahora es verdad que se me hizo un poquito más de bola. Yo debo decirte que esto me lo leí en su momento con 14 años y también se me hizo bastante bola. Te digo que lo dejé al final colgado en el tomo 3 o 4 y me pasó un poco parecido. Luego mis conclusiones extenderé un poco esto, pero Sí. pero sí que, bueno, yo es que ya te digo, yo no soy muy de Slice of Life y esto al final me ha parecido una especie de Slice of Life de mechas. Sí. Ya luego también lo desarrollaré, pero bueno, lo que sí quería mencionar, tío, antes si quieres terminar esta parte de argumental y tal, es una cosa que para mí también ha jugado a favor de Pal Labor y es lo realista que es el universo que te plantea, tío. Eso me ha gustado mucho. Que es verdad que se centran muchas veces en temas de oficina y cosas así de papeleo, la burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede hacerse un poquito pesado, pero al mismo tiempo todo eso hace que, tío, la obra parezca realmente que estás viendo algo, pues, que pudiera pasar en el futuro, tío, que no quede tan surrealista, por ejemplo, como por ejemplo que estábamos hablando de Gundam de Origin, ¿no? Donde todo es mucho más bestia. Aquí todo parece, bueno, que es real. Sí, ahí estoy contigo, la verdad que sí. Sobre todo el tema ese burocrático que te meten de por media veces de la gestión de recursos y todo hace que te lo creas más, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que faltaría hoy en día serían los robots, ¿no? Para poder Sí, montar literal. algún tipo de organización de estas características, sí. Sí, Ahí estoy aquí, contigo. al final aquí los robots son más que armas para luchar y tal, vienen a ser un poco las grúas, ¿no? Sí. Vienen a ser herramientas de trabajo. Lo único que se diferencian un poco son los Pal Labor precisamente, ¿no? Que sí que van a la caza de todos estos que dan mal uso a estas herramientas de trabajo. Y ahí se queda un poco la cosa, ¿sí? Bueno, pues vamos con el dibujillo que nos vamos a encontrar aquí de Masami Yuki en esta Pad Labor. Nada más que abrirlo, ya te da el saborcillo, tío. El saborcillo de la época, muy guapo, muy disfrutable. Si te gusta, obviamente, este manga un poquito ya más clásico. Y que podemos decir que venimos de comentar que esto realmente es un slice of life con mechas, ¿no? Encaja muy bien con la narrativa, tío. Te presenta las cosas muy bien. Creo que tiene unos acabados muy buenos en cuanto al tema tecnológico, sin irnos a grandes florituras, ¿no? Sin irnos a todos estos detalles que te puedes encontrar, por ejemplo, en obras como Ghost in the Shell o en Akira, ¿no? Donde viene todo tan meticulosamente representado que es como un deleite visual. En este caso va más al servicio de la narrativa, pero sin escatimar en calidad y luego presentando unos diseños bastante chulos, ¿no? Que juegan con ese tono humorístico y sirve también en ocasiones, pero también pues para representar el día a día. Sí, yo lo que más destacaría es que es un dibujo muy claro, ¿no, tío? Muy, muy clarito y que establece las líneas justas para poder mostrarte lo que te quiere contar y que lo hace muy bien en ese sentido. A mí me ha recordado, por ejemplo, dentro de autores clásicos, a Mitsuru Adachi, ¿no? Del que estamos leyendo ahora mismo este Cross Game, por ejemplo, el autor de Bateadores y demás, ¿no? Y también le veo un toquecillo que me recuerda a mí a Urasawa. Lo que pasa es que Urasawa ya lo veo más desarrollado y demás, pero sí tiene esa capacidad de contarte cosas un poco en el día a día, esa narrativa, eso, mostrarte a los personajes como muy reales, ¿no? Con pocas líneas te expresan mucho. Y ese tipo de cosas yo la valoro mucho, sobre todo en un manga que ya te digo que tiene el peso en el tema de personaje. Luego a la hora de la escena de acción sí que veo que, bueno, cogea un poquito más, ¿no? Aunque también hay alguna viñeta guapa por ahí, alguna escaramuza chula, pero yo creo que donde realmente brilla este autor es a la hora, pues eso, tío, de mostrarte el día de personaje, los edificios, ese tipo de cosas se le da súper bien. No es para... Yo creo que es la antítesis del oscuro, tío. Es como un Sí, dibujo muy afable. La antítesis de Ghost in the Shell que tú has mencionado Sí. antes, Ghost in the Shell que es oscura, recargada, sí, con esto muchas es lo líneas, contrario. esto es todo lo contrario. Es muy afable, ¿no? Es en ocasiones cálido. Por ese trazo curvilíneo, además, el diseño de los personajes, ¿no? Como que te dan la bienvenida a las páginas de una forma pues muy entrañable. Y a diferencia a lo mejor de otros mangas de mechas donde hay muchísima acción, muchísimas explosiones, muchísimos combates y se hace a veces más confuso. No sé si lo comentamos por ejemplo en Gundam, ¿no?
no sé si fuiste tú, ahora no lo recuerdo bien, Sí. pero aquí, por ejemplo, no te pierdes en los combates, Efectivamente. todo como Sota Caballo Rey, muy clarito, y como decía, ¿no? Muy a disposición de lo que se quiere contar. Te está dejando claro que el foco es el día a día más que cualquier otra cosa hipertecnológica. Además, lo que tú dices de que tiene un tono muy amable el dibujo, yo creo que le va muy bien a lo que es la historia. No lo hemos mencionado antes, pero si te fijas, tío, estamos ante una patrulla, ¿no? Un escuadrón de policía y tal. Pero durante la historia no hay apenas situaciones que te lleven al límite, te lleven a preocuparte, ¿no? Está todo como muy, como tú decías, como una tarde primaveral, ¿no? Sí. La policía patrullando alegremente, hay muy buen rollo, hay situaciones que tienen bueno, que hacerse cargo ellos, pero no hay nada que te alarme especialmente, no te lleva al límite y el dibujo acompaña en eso, ¿no? Es como muy agradable. Yo te digo que aunque obviamente un manga no tiene color, pero sí que hay viñetas donde casi que veo el atardecer, los pajaritos, ¿no? El sonido del río cerca del puesto de policía, etcétera, etcétera. Te invita más a eso que a estar ahí rasgando las páginas, ¿no? De los nervios de ver qué va a pasar después. Sabes como que todo va a acabar bien, Sí, va a a haber buen pesar de rollo. que un par de edificios se caigan, ¿no? Ya O, está. o reviente un puente. Son cosas Si que pasa pasan algo cuando de hay- eso, seguro que después te dicen, allí no vivía nadie, no os preocupéis. Entonces Claro, como que te claro. quitas eso también. Es verdad, Es tío, buen eso de- rollista, no, es buen rollista. no lo había pensado hasta que lo hemos empezado a comentar, pero sí, es parte, digamos, del sabor, y por eso creo que la narrativa y el dibujo están tan bien compenetrados. Efectivamente. Y por eso también decíamos al principio que es tan diferente de las películas, ¿no? De Mamoru Oshii, donde todo se vuelve mucho más grave y gana muchos puntos en ese sentido, mucho más realista, mucho más crudo a veces incluso, ¿no? Y aquí en cambio, pues ya veis el tono que yo creo que intentan transmitir, que es ese buen rollo y tan agradable. Al menos en este primer tomo, a ver si a lo mejor en el segundo empiezan a pegar cascarla tiros, la ahí va, gente. se muere el protagonista y ya la liamos. Pero por ahora, la verdad que es muy agradable todo, no te lo vamos a negar. Sí. Bueno, pues dicho todo esto, tío, yo creo que tenemos todos los elementos para hacer las primeras conclusiones del primeras impresiones de 2026. Empieza tú si quieres, tío. Venga, perfecto. Pues, a ver, es curioso, la verdad, como este manga, tío, cuando se licenció en 2024 fue, ¿no? Durante el Manga Barcelona, fue uno de los que más hype me creó, ¿no? Incluso habiéndolo leído en su momento, como os decía, ya por el 95, cuando lo sacaron en Tankobon y tal, y habiéndome dejado entonces un regusto agridulce, hasta el punto, ya te digo, que me pillé solamente 3-4 tomos y después me aburrí. Aún así, pues eso, yo tenía en la cabeza que el tema de que me hubiera aburrido en su momento era más por mi edad, ya te digo que tendría unos 13, 14 años por aquel entonces, que por culpa de la obra en sí. Y ahora con esta nueva relectura, vamos a decir, ¿no? Pues me doy cuenta de que en ciertos aspectos mis gustos no han cambiado tanto, realmente. Porque he vuelto a sufrir la lectura de Pile Labor en muchos tramos, igual que lo hice pues siendo adolescente. Pero quiero recalcar que bueno, no es porque la obra sea mala en absoluto. De hecho, como hemos comentado, brilla en muchos aspectos. Presenta unos personajes muy bien representados, profundos. La relación entre uno y otro está muy guay, muy bien llevada. Así como todo el contexto este realista, ¿no? En el que se mueve la obra, que en ningún momento te hace verlo como una ciencia ficción fantasiosa, ¿no? Todo lo contrario, por momentos, pues ya decíamos antes eso, que parece que se ve factible, ¿no? La construcción de robots en el futuro y que estén por ahí pululando. A mí lo que me ha matado la lectura es, una vez más, pues la estructura en Slice of Life. Al centrarse casi totalmente, al menos este primer tomo, ya decimos, en la vida diaria de este grupo especializado, pues que eso incluye pues el trabajo en oficina, las visitas rutinarias, entrenamiento, esas horas muertas sin nada que hacer, etcétera, etcétera. Pues eso a mí me ha cojeado un pelín, tío. ¿Que hay momentos en los que se pilotan robots? Efectivamente, lo hay. Pero la gran mayoría no serán para llevar pues eso, como grandes y épicas misiones, todo lo contrario. Muchas van a ser misiones de perfil bajo, ¿no? Que van a seguir subrayando el hecho de que no estamos ante una historia de grandes héroes, sino al final de funcionarios, ¿no? Al servicio del Estado, que es lo que nos quiere contar, una historia de funcionarios. Así que o disfrutas de ese día a día del funcionariado, podemos decir, con el telón de fondo de los robots y luego ese buen elenco de personajes como eje principal, o este manga de mecha, yo creo que puede ser una gran decepción para el que llegue un poco desorientado. ¿Sabes? Porque muchas veces ves gente a un mecha en portada y ya se imagina aquí batallas épicas. Pues ya os digo que tengáis cuidado.
Yo personalmente no soy muy fan de los Slice of Life, pero estoy seguro de que, bueno, esto puede tener ahora mismo mucha mejor acogida que los 90. A fin de cuentas, hemos tenido un éxito brutal con Frieren, que es un Slice of Life en un mundo de fantasía heroica centrado en el día a día de sus héroes. Y Path Labor al final, al menos por ahora, podría definirse pues casi igual, un Slice of Life en un mundo de mechas, donde los que deberían ser los héroes, pues bueno, no están haciendo ni ejerciendo de héroes. Mi esperanza para que esto sume puntos en mi ranking personal ya es que estas tramas más oscuras que decíamos antes, que se vienen desarrollando lentamente durante el primer volumen, pues termine desembocando en algo un poquito con más enjundia, ¿no? Que acabe dándole un poco más de ritmo a la obra. De lo contrario, pues no me extrañaría que volviese a dejar tirada Path Labor, la verdad, y una vez más con ese regusto agridulce de que estaba leyendo un manga que yo sé que es bueno, pero que realmente no está hecho para mí, y esa es la pena. Yo comparto mucho de lo que acabas de mencionar, pero creo que más que a lo mejor no esté hecho para ti, yo creo que es un manga que pide su momento, tío, y pide su ritmo, ¿no? O al menos yo me lo voy a tomar así. Y creo que para empezar me he encontrado con algo que dista mucho de mi idea principal de lo que iba a ser Path Labor, ¿no? Porque tú has dicho que la gente ve mechas en portada y ya se imagina batallas épicas. En mi caso, la relación que tenía yo era más con esas adaptaciones animadas de Oshi, ¿no? Que es verdad que hemos comentado que era más oscuro, ¿no? Era tal. Y he llegado novel al manga y me he encontrado, pues un tochal importante. Yo creo que el formato, para alguien que diga, no, me voy a sentar y me voy a leer este tomo, ¿no? Creo que no. O sea, el formato no está a favor de que te sientes y te pegues el atracón. El formato yo creo que debería ser leído con mesura, tío, poquito a poco. Leerlo entre otras lecturas, por ejemplo, un par de misiones, lo dejas tal, como esto va a tener la periodicidad que va a tener, que no la hemos comentado, pero ya sabéis que muchas veces Planeta luego acaba alargando. Yo lo haría así. Si pretendéis pegaros el atracón después del primer volumen, vais a decir, tío, estoy ya de estas situaciones hasta la coronilla, ¿no? Coincido en que esto tiene que tener una serie de arcos, ¿no? Que se vayan hilando detrás de esas misiones diarias y detrás del día a día para mantener un poco el interés, pero yo creo que el final de esta serie pues va a ser como el de Gunsmith Cats, tío. Una cosa así, ¿no? Y siguen. En ese caso, pues estas dos seguían a su rollo con sus vidas y sus movidas. Y aquí pues seguirá la oficina de la Policía Metropolitana esta de Path Labor, ¿no? Y seguirán con sus vidas. Yo al final no me espero una cosa apoteósica, si te soy sincero. Esto es más de disfrutar el camino, ¿no? A encontrarle un final épico que tú digas, Dios, madre mía, ¿no? Creo que hay que tomárselo así. Si no es lo que buscas, pues entonces esto obviamente no es para ti. Si estás dispuesto a entrar en una serie con saborcillo clásico y que tiene todas estas características que hemos desglosado, pues mira, poquito a poco va entrando. Yo me lo voy a tomar así, ¿sabes? Como una colección a la que ir de vez en cuando me apetezca, sin forzarme a decir me voy a leer el tomo para tenerlo leído, ¿no? Porque entonces cuando no la voy a disfrutar. Creo que eso puede ser el mayor de los inconvenientes. Y el día que me apetezca una cosa más épica de mechas, pues ahí está Gundam o TRL Evangelion o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero esto sobre todo tiene la etiqueta Slice of Life, tiene la etiqueta de comedia, tiene la etiqueta de clásico y tiene la etiqueta de pues un poquito capítulos autoconclusivos con una de momento muy leve línea argumental por detrás. Así que bueno, estas son las condiciones que tiene y ya está. No pretende engañar, yo creo, tampoco el manga. Y antes de terminar, tío, a mí me gustaría volver a eso que hemos dicho, que las conclusiones íbamos a comentar un poquito qué le puede pasar al segundo tomo. Yo creo que debido a esto que hemos comentado, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo creo que mucha gente se va a llevar un chasco esperándose otra cosa. Y esos 25 euros van a pesar. Y yo creo que va a caer un poquito. Más de lo que suele caer, siempre cae, ¿no? Pero yo creo que va a caer un poquito más. Un muchito, sí, precisamente por eso lo decíamos antes, la verdad. Porque tiene esos 2-3 inconvenientes, ¿no? El precio,
el hecho de que gente que no tiene mucha idea de que puede ir para el Labor entre aquí pensando en esa épica de los mechas y se encuentre todo este tema un poquito más en Lies of Life. Yo creo que cuando salga la cifra del segundo tomo, bueno, va a haber un bajón considerable. Y bueno, afortunadamente no van a ser demasiados tomos, a ver si esto aguanta el ritmo y podemos verla cerrada. A ver, verla cerrada yo estoy seguro que sí, porque al final, más tarde, más temprano, las editoriales suelen cerrar todas las obras, ¿no? Pero fácilmente esta podría ser una de esas que se arrastre durante bastante tiempo por las librerías, pero voy a cruzar los dedos porque no sea así y que incluso sea la puerta de entrada para ver más obras, ¿no?, de Masami Yuki aquí en España, que ya hemos visto que tiene un montón. Ojalá, tío, y no vuelva a ser otra vez la sepultura para este autor. Y ojalá por lo menos que se termine de publicar, ¿no? Ya que Eso sí. seamos los lectores los que decidamos si la completamos o no, pero que llegue entera de una vez aquí a España. Y el momento culmen de la conclusión es la notilla. Así que, tío, ¿qué le cascas a este primer tochal de Path Labor? Pues mira, como había muchas obras que no me han hecho mucho tilín y las he suspendido porque realmente he visto que eran malas, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces, lo hemos visto en primeras impresiones. Pero aquí, ya lo he dicho antes, es que esta no me parece una mala obra. Realmente, incluso no habiéndola apreciado al 100% como debería, quizá, ¿no? No me parece una mala obra, así que desde luego no la voy a suspender ni de coña y de hecho le voy a poner un agradable 6. Sí, hemos coincidido. Estaba pensando, digo, ¿va a decir un 6? ¿Va a decir un 6? Sí. Igual, la sensación es esa, no le pongo más por, fíjate, precisamente por el precio, que hemos dicho que a ver, que es verdad que es un montón de páginas y tiene sus paginitas a color y todo lo que tú quieras, pero el desembolso es importante y es lo que hace que no le pueda dar más, porque esto con cuanto salga en un mes con otras cositas que me interesen más, yo lo siento por Path Labor, pero al igual que se va a esperar sus periodos en la bala hasta que me apetezca seguir con su lectura, con la compra va a pasar 3/4 de lo mismo. Y yo creo que esto lo puedo enlazar un poquito, tío, con la confesión final. ¿Quién lo ha pillado y quién lo va a continuar? Aunque yo ya creo que quién se lo ha pillado lo hemos contestado los dos a lo largo del programa. Sí, es verdad que lo hemos ido diciendo, nos lo hemos pillado los dos, ¿no? Tú allí en el Manga Barcelona, yo me lo compré aquí en mi tienda local. Y obviamente yo voy a seguir comprándolo, le voy a seguir dando oportunidades, no me voy a rendir en el primer tomo ni de coña. Para empezar, porque no es que me haya disgustado, ya lo he dicho, pero bueno, tengo curiosidad por ver cómo evoluciona, a ver si supero esos 4 tomos de su momento, que creo que a partir del tomo 2 ya habré leído más de lo que leí siendo un adolescente. A ver cómo evoluciona esta serie. Pues muy bien, tío, yo también tengo intención de continuarla, además lo voy a dejar aquí como una preview, aunque esto ya me gustaría desarrollarlo en el programa principal, y es que le estoy diciendo Sayonara Baby un montón de series y por lo tanto no solo estoy consiguiendo pasta para reinvertir, sino además espacio. Ya ahí lo dejo, si queréis saber de cuántas colecciones me estoy desprendiendo, podemos adelantar que son más de 7, ¿verdad? Joder, es que se viene monográfico de Sayonara Baby en el primer programa de la temporada, ¿eh? Sí, me voy a hacer una lista como la tuya de Papá Noel, pero de Sayonara, tío. De despedida. No, vaya, está hecho de oro. Espero que al siguiente surfeo invites a todos, ¿eh? Bueno, un tomito de esos de promoción, de los que vienen en portada impreso, 1,95. Generoso. Yeah. Bueno, tío, pues hasta aquí hemos llegado con el primeras impresiones del 2026. Yo ya, no sé tú, pero me siento como que ya he hecho los deberes y he dejado de hacerme pierda. Qué bien, yo también, tío. Y más con esta Mobile Police Path Labor, tío, que sinceramente me estaba sentando ya mal el no haberlo terminado. Ya por fin me he quitado esta espinita, hemos hecho primeras impresiones y ya de paso, como tú bien dices, hemos descorchado la botella y a partir de ahora, bueno, recuperamos un poquito el ritmo de podcast. ¿Qué te ha costado más, leerte el tomo o grabar sus primeras impresiones? Coño, lo del tomo ha sido 5 semanas, primera impresión ha sido media horita, ¿no? Y muy agradable además. Sí, después de posponerlo otras 5 semanas, así que hasta sí, bueno, eso es cierto, ahí está la cosa. Bueno, pues tío, un abrazote, muy buenas noches y a seguir preparando programitas que nos lo piden, tío, nos lo exigen. Ole, perfecto, pues nada, que nos ponemos con ello. Muy buenas noches, Brian, muy buenas noches a todos los surferos que estáis por ahí y nada, nos escuchamos ya en breve.
Pues sí, tío, buenas noches, queridos surferos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos vosotros que nos dais like, compartís y que estáis ahí suscritos para no perderos ni una si acabáis de llegar con este nuevo primeras impresiones, esta nueva temporada, pues nos haríais un favor y nos gustaría mucho teneros ahí en la plantilla de surferos, así que os invito a que os suscribáis y que le deis like a nuestro contenido. Nosotros nos quedamos por aquí preparando más cosillas para vosotros, para gozar del mundo del cómic y del manga, y nos vemos muy prontito. Aquí Brian se despide de todos vosotros, queridos surferos. ¡Hasta la vista!